modelan como un grado de libertad. Acá está la fuerza. Se puede decir que esto está modelado como la masa, la rigidez y el empotrado o la cimentación, ¿no? Luego tenemos los tanques elevados o cisternas, o bueno, algunos le llaman silos también, pero tiene varios nombres de acuerdo al contenido que va a tener, ¿no? Si es agua, o si es grano, o si es otro tipo de material. Entonces, igual, acá tenemos una fuerza que puede ser una fuerza armónica, una fuerza variable en función del tiempo. Entonces, dentro de esto, como les comenté, lo primero que tenemos que saber antes de realizar cualquier análisis estructural es definir los parámetros, ¿no? Y estos parámetros son los llamados parámetros sísmicos, o parámetros dinámicos, disculpen, ¿ya? Parámetros dinámicos. ¿Cuáles son esos tres parámetros dinámicos que nosotros tenemos que tener? Bueno, en realidad son varios parámetros, ¿no? Los principales son estos, ¿no? Sería la frecuencia angular, que lo vemos acá. La frecuencia angular, tenemos, ¿qué cosa? La frecuencia natural y el periodo fundamental, ¿no? Entonces, estos son los tres parámetros dinámicos que vamos a tener que calcular para todas las estructuras. En este primer caso sería de una estructura de un grado de libertad, ¿no? Como ven acá, entonces, para nosotros poder calcular estos tres primeros parámetros, nosotros tenemos que tener datos de entradas, y esos datos de entrada ya los tenemos, ¿no? Como son la masa de la estructura, ¿no? La masa, ya saben que es peso entre gravedad. El peso tienen que hacer un metrado de cargas, cantidad de columnas, cantidad de vigas y todos los elementos estructurales, ¿no? La rigidez, esta rigidez es rigidez lateral, ya saben ustedes, la pueden calcular mediante cualquiera de los métodos convencionales o usando el Excel o usando el SAP, que lo pueden ver directamente. Y el amortiguamiento. Y el amortiguamiento, que es un parámetro de entrada propio del material. Entonces ustedes dirán, profesor, pero ¿cómo podemos calcular los amortiguamientos? Los amortiguamientos son, por ejemplo, los aisladores sísmicos, los disipadores de energía. Entonces, y además cada material también tiene sus propias características de amortiguamiento, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver ahora en esta clase. Ustedes lo van a revisar con más detenimiento, lo van a estudiar. Hay un cuadro, una tabla de ciertos valores de amortiguamiento. Es más, el amortiguamiento como si responde a un parámetro llamado beta, ¿no? Entonces, vamos a revisarlo más adelante. Pero en fin, estos son tres datos de entrada. ¿Qué significa? Que estos datos son propios de nuestra estructura, ¿no? Si es que estamos hablando de un nivel, dos niveles, tres niveles, si estamos calculando la rigidez lateral por la cantidad de columnas o muros, y el amortiguamiento si vamos a poner algún tipo de instrumentación de disipación de energía, o si es que es un amortiguamiento propio de material. Entonces, con estos tres datos de entrada podemos calcular los tres primeros parámetros dinámicos. Y la primera relación de estos datos de entrada sería la frecuencia angular, que está expresada por la raíz cuadrada de la rigidez entre la masa. Es responsabilidad de ustedes hacer llamémoslo así, el balance dimensional de esto, ¿no? De que esto sea correcto. ¿Ya? Tienen que trabajar en el sistema internacional, por si acaso, ¿ya? El libro de Chopra, que es la Biblia de la dinámica estructural, esto es parte de la dinámica estructural, en la versión del 2014 está en el sistema inglés, pero la versión del 2020, que en este ciclo uno de sus compañeros pudo conseguir, ya está en el sistema internacional, por si acaso. Luego, si nosotros tenemos que calcular la frecuencia angular, también podemos calcular el periodo. El periodo es 2π entre la frecuencia angular. Miren, es simplemente este es el periodo fundamental de la estructura. Esto es lo que nosotros queremos tener, lo que vamos a ver en las estructuras. Y finalmente, si hacemos la inversa del periodo fundamental, podemos tener la frecuencia natural de la estructura. Entonces, dense cuenta que son fórmulas relativamente sencillas,
expresan unas relaciones completamente simples y que nosotros podemos hallar sin ninguna complicación, ¿no? Basta que tengamos la rigidez y la masa y ya podemos hallar la frecuencia angular, el periodo fundamental y la frecuencia natural de la estructura, ya sea de un grado de libertad y en un futuro de varios grados de libertad. ¿Cómo se dibuja o cómo se pone, cómo se diagrama esto? Por ejemplo, acá vemos un pórtico de dos vanos, ¿no? Un vano, dos vanos, y es un pórtico de un nivel. Entonces, todo esto nosotros tenemos una rigidez 1, rigidez 2, rigidez 3. Entonces, estos tres se convierten en una rigidez equivalente. El metrado de toda la losa con las vigas, la columna, se convierte en la masa concentrada. Y finalmente, si hay algún tipo de material, le llamamos el amortiguamiento. Entonces, aquí tenemos una frecuencia o un espectro de aceleración del sismo, ¿no? Que se va a ver reflejado aquí. Y por lo tanto, se va a tener unas cortantes basales, ¿no? Que ya sabemos calcular las cortantes basales nosotros. Eso ha sido motivo de nuestro examen parcial y muchos de ustedes lo han hecho correctamente, así que por ahí estamos tranquilos. Entonces, esta es la forma de diagramar, llamémoslo así, una estructura de un grado de libertad. No sé si alguien de ustedes tiene algún comentario, alguna consulta que quisiera hacer antes de continuar. Puede activar su micrófono, levantar la manito. A ver, Andrés, ¿está escuchando con completa normalidad? Sí, ingeniero, sí se escucha. ¿Y se ve con bastante resolución? Sí, sí. Perfecto. Ok, Andrés, ¿tienes alguna consulta? ¿Está quedando claro hasta el momento? Sí está quedando claro, ingeniero. Perfecto, continuamos. Entonces, pero nosotros ya habíamos dicho de que la forma dentro de toda esta forma, cómo esta estructura se va a mover, ¿no? Lo que va a ocurrir es de que si tenemos la estructura en reposo, vamos a estar acá en el centro, ¿no? Y luego de la aplicación de este sismo, esta estructura va a girar, ¿no? Va a girar, ¿no? Ya hay un video muy interesante de un viejito argentino que su delegado les ha pasado sobre las frecuencias en México, ¿no? No es argentino, es mexicano, creo, ¿no? El delegado les ha pasado. Entonces, donde tiene ahí un juego de mesa con varias masitas concentradas con alturas y empieza a girarlas y va viendo los periodos más cortos y los periodos más largos. Entonces, el periodo es el tiempo en segundos que esa masita concentrada realiza una vuelta, ¿no? O realiza un ciclo, lo que podemos decir. Entonces, a eso se le llama periodo, ¿no? Y el periodo es muy importante al analizar las estructuras, porque ciertamente las estructuras con mayor periodo tienen grandes diferencias con menor periodo y hay ventajas y desventajas en cada una. Pero en fin, entonces, la forma que este espectro de aceleración o espectro de diseño de aceleración va a tratar de influir en este diagrama de un grado de libertad puede ser de cuatro formas en realidad. Puede ser una variación libre, que no hay una fuerza externa que la haga mover, ¿no? Variación libre, puede ser amortiguada o no amortiguada, y puede ser una vibración forzada. Entonces, vamos a poner acá las vibraciones que nosotros podemos tener, vibraciones, pueden ser de dos tipos, la libre y la forzada. Y dentro de la libre y la forzada puede ser no amortiguada y amortiguada, ¿no? Igual acá, no amortiguada y amortiguada. Entonces, ¿qué significa? Que esta condición, que si es libre o forzada, depende de que exista esta fuerza que vemos aquí, que va a estar aplicada sobre la masa concentrada. Y bueno, ustedes ya saben desde física
desde la ley de física que es espacio y velocidad por tiempo, de la más fácil de la fácil, que existen ciertas condiciones y ahora en dinámica también hay ciertas condiciones. Que, por ejemplo, si nosotros derivamos una variación libre no amortiguada, la ecuación general para el movimiento de esta masa concentrada, cómo se va a mover esta masa concentrada, está expresada así, ¿no? Donde U con dos puntos es la segunda derivada del espacio. Ya sabemos, tenemos el espacio, tenemos la primera derivada del espacio que es igual a la velocidad y la segunda derivada del espacio que es igual a la aceleración, ¿no? Entonces acá tenemos las dos derivadas que podemos hacerle al espacio o a la distancia o como ustedes quieran llamarlo. Entonces, las vibraciones libres, que no va a tener una fuerza, esta fuerza va a ser cero, y en condición no amortiguada, porque no hay un amortiguamiento, entonces la ecuación para un grado de libertad está expresada así, donde la masa por la aceleración más la rigidez por el desplazamiento es igual a cero. Entonces, el movimiento de esta masa concentrada va a seguir esta ecuación. Es la condición, es la primera parte, ¿no? Es libre, no amortiguada. Si se dan cuenta, es esta parte de acá. Es lo más sencillo de lo sencillo, ¿no? Y lo más difícil va a ser forzada, amortiguada, ¿no? Entonces, pero eso ya lo voy a dejar para que ustedes investiguen. Entonces, donde ya tenemos la masa y rigidez, saben que son parámetros de entrada, se calculan y todo, y las derivadas de la aceleración y la segunda derivada del desplazamiento es la aceleración, que ustedes ya la pueden calcular sin ningún problema. Aquí podemos ver algunas fórmulas extraídas del libro de Chopra, donde nosotros podemos decir, por ejemplo, ¿no?, que el desplazamiento inicial ocurre en un U sub 0 y la velocidad inicial también en una primera derivada de U sub 0, donde el tiempo es 0. Entonces, cuando estamos hablando de condiciones iniciales, el tiempo es 0. Entonces, la solución nos está expresando acá una solución en función del tiempo del desplazamiento, ¿no? Pero ya nos está dando variables armónicas. Por ejemplo, si te dan cuenta, aquí ya está la frecuencia angular, ¿no? Aquí está la frecuencia angular, aquí está la frecuencia angular y acá está el tiempo. Entonces, tenemos una expresión matemática en un desplazamiento de esta masa en cualquier parte o en cualquier tiempo en realidad en función de su frecuencia angular natural y su periodo, ¿no? Y su tiempo, bueno, no se llama periodo, su tiempo, ¿no? Entonces, podemos reemplazar, ¿no? Ciertamente se reemplaza, pero ¿cómo funciona esto? Esto funciona muy fácil, fíjense. Si ustedes pueden ver esta gráfica de la parte de arriba, es una gráfica armónica muy similar a la que ustedes vieron al llevar trigonometría o llevar relaciones trigonométricas, seno, coseno, dibujaban la función seno, la función coseno. Ya, esto es exactamente igual. Pero, ¿cuál es el significado en la dinámica estructural de ello? Es que nosotros tenemos una posición A. Fíjense, esta es una posición A, que es la estructura en una condición, llamémosla así, de reposo, ¿no? Cuando tiene un desplazamiento, cuando está en un tiempo instantáneo, cuando no hay ningún tipo de fuerza aplicada. Entonces viene el sismo y luego de esta posición A, el pórtico sufre una deformada o un desplazamiento, ¿no? Y se va hacia la derecha. Y esta es la deformada, fíjense. Luego vuelve a su posición inicial y de ahí viene la deformada hacia el lado izquierdo, ¿no?, que es esta de acá, para finalmente retornar a su estado natural. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver cuál sería el periodo que tenemos que hacer, el periodo sería entre la posición A, un ciclo, ¿no? El periodo es un ciclo. Acuérdense que habíamos hablado de que el periodo era un ciclo, una vuelta de la estructura, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo lo podemos poner? Empezó en A, ¿no? En A, entonces vemos el punto A,
Pasa por B hacia la derecha, vuelve al centro, pasa por D a la izquierda y vuelve al centro y termina en E. Y aquí termina en E, ¿no? Acá está en la posición A y aquí está en la posición E. Entonces, esto que hemos visto es el periodo que es el tiempo que la estructura ha dado vuelta o ha dado un ciclo. Fíjense, entonces, todo esto de acá, todo este comportamiento, lo ha hecho en un periodo T. ¿No? Y como es una expresión no forzada, entonces esto teóricamente lo va a realizar hasta el infinito, pues, ¿no? Entonces es teoría. Lo importante es acá definir. Entonces ustedes dirán, ya, entendí. Este es el periodo que va a realizar, pero ¿qué otras variables me va a dar esto? Bueno, te va a dar variables súper interesantes, porque tú tienes el tiempo y el desplazamiento. Si tú quieres saber el desplazamiento en un tiempo determinado, solamente haces una tabulación, ¿no? Y acá tienes el tiempo versus el desplazamiento que tú quieres. Y la oscilación es lo que va a variar la masa concentrada. Entonces, esto es lo que se llama cómo se comporta una vibración libre sin amortiguamiento. Acuérdense, son 4 condiciones, ¿no? Sin, con, ¿no? Libre y forzada. Aquí podemos ver, ya hemos graficado la función. También les voy a pasar esta hoja Excel, lo voy a abrir por acá, ¿no? Vamos a abrirlo, vamos a abrir, acá tengo la clase, acá tengo un Excel sumamente sencillo que cualquiera de ustedes. Condición no amortiguada. Lo que usted hace y lo que ustedes van a revisar, les voy a pasar este Excel. Acá está la fórmula que está expresada, la fórmula 2.2 del libro de Chopra. No sé si me equivoco o sí. No, es 2.13, disculpen. ¿No? Está la fórmula. Hay algunos datos de entrada, si se dan cuenta lo he puesto con amarillo, dice datos, como son la rigidez, el peso, las condiciones iniciales, ¿no? El problema te va a decir, ¿no? El desplazamiento inicial es 1 centímetro, la velocidad inicial es 0, ¿no? Y cuánto quieres tabular, cada medio segundo, cada 0.1 segundo, es irrelevante, lo puedes cambiar, por ejemplo, 0.1, ¿no? Y sale algo así, ¿no? O lo puedes achicar o disminuir 0.01, es más pequeño, ¿no? Y tú puedes observar con mayor amplitud, ¿no? La idea es de que, si se dan cuenta, la gráfica sigue siendo como la muestra el ingeniero Chopra, ¿no? Y aquí estás haciendo una tabulación. Tú ingresas datos, bueno, la masa ya saben que es el peso entre la gravedad, lo pueden ver sin ningún problema acá, ¿no? C4 entre 9.81. ¿Qué más? La frecuencia angular ya saben que es 2pi, la frecuencia angular ya saben que es raíz cuadrada de la masa entre la rigidez, ¿no? Sale en radianes por segundo. El periodo ya saben que es la inversa de la frecuencia angular. Y bueno, y acá tiene la tabulación. Lo importante acá es, por ejemplo, saber en un tiempo de 1 segundo, ya, en 1 segundo, ¿cuánto es la deformación? Entonces ustedes pueden ir, bueno, acá tabulado hasta 0.5, tenemos que tabular más. A ver, en 1 segundo, ¿no? 86, 87, y por acá ya está. Uy, 95, ¿no? Vamos por acá. 99 y 1 segundo. Ajá, acá. Entonces, si nosotros queremos saber para el periodo de 1 segundo cuánto es el desplazamiento, es -1, ¿no? Entonces, aquí está, -1 centímetro. Entonces, aquí pueden ver ustedes cómo varía la gráfica, ¿no? No hay mayor problema en condiciones de libre no amortiguado. Libre no amortiguado. Estoy graficado acá para intervalos y bueno, el periodo es 1 segundo, ¿no? En realidad el periodo es 1 segundo. Bueno, el periodo es menos de 1 segundo. Para este caso, 0.7212. 0.712. Ya. Perfecto. Entonces, ya saben ustedes, ahora, cuando hay ciertas confusiones con el periodo fundamental de la estructura o periodo natural de la estructura, entonces
muchos confunden estos términos, ¿no? En realidad son sinónimos. Periodo natural le dicen en la dinámica de estructuras y el periodo fundamental le llama la norma, pero es la misma, ¿ok? Entonces, aquí están las relaciones en función del periodo natural. Es muy importante nosotros tener una idea, y yo siempre les vengo diciendo a lo largo de estos cursos, salirse un poco, es bastante positivo saber la teoría, pero también en orden de magnitud ir viendo cómo van saliendo los datos. Y eso es bastante importante para despertar el criterio del ingeniero, ¿no? Esa es la diferenciación entre ustedes, futuros ingenieros, y bueno, los técnicos. Que ustedes sepan en orden de magnitud que reflejan los datos. No simplemente ver que alguien vino con el SAP modelado, todo, y en realidad todos los datos son completamente ilógicos, ¿no? Cuando yo veo pues rigideces sumamente altas, pues de 300, entonces uno se pone a pensar qué pasó acá, ¿no? Cuando las rigideces deben oscilar entre más o menos, quizás, ¿no? Entre 820 y tantos, ¿no? Pero si veo rigidez muy pequeñas, me asusto. Entonces, igual con los periodos. Entonces, aquí voy a hacer unos ejemplos de algunos datos sobre periodos. Me gustaría preguntar si alguien sabe cuál es el sistema estructural de este edificio que se llama edificio de Alcoa, en California. ¿Alguien me puede decir? Ya aquí en la clase deberíamos ser unos expertos en sistemas estructurales, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué tipo de sistema estructural es? O yo voy a preguntar si nadie se anima. A ver, Anthony Nick Velázquez. ¿Puedes activar tu micrófono? Anthony. Sí, ingeniero. Dime, ¿cuál crees que es el sistema estructural de este edificio Alcoa en San Francisco, California? Lo que está en la imagen, ingeniero. Sí, por supuesto, la que está en la imagen. Este de acá, mira, este edificio. Ustedes que ya han hecho su trabajo o ya han presentado su trabajo número 1 de irregularidades, ustedes que han hecho su taller de sistemas estructurales y que han estudiado para el parcial. Ingeniero. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Miguel Castro. Miguel. Pórticos especiales concéntricamente arriostrados, podría ser. ¿Cómo? Pórticos especiales concéntricamente arriostrados. Pórticos especiales, ¿qué más? Concéntricamente arriostrados. Concéntricamente. ¿Y de qué materiales? Acero. Acero, claro. Exacto. Es arrostrado concéntricamente, ¿no? Miren, fíjense, ¿no? Eso está dentro de la norma. Fíjense, felicitaciones. Entonces, es un edificio de acero, porque acá mismo lo indica, ¿no? Ya, de 26 pisos, que es arriostrado concéntricamente, ¿ya? Y miren, fíjense, este edificio que tiene una altura, wow, alta, 26 pisos, que cada piso sea, pues, ¿cuánto? 3,50 metros. A ver, multipliquemos 26 por 3,50. ¿Cuánto tendrá de altura? A ver, vamos a ver, 26 por 3,5. Más o menos tiene 90 metros de altura este edificio. Este edificio de 90 metros de altura, no sabemos cuáles son las dimensiones, ¿no? Si tiene 90 metros de altura, debe tener más o menos algo de, ¿cuánto? A ver, la mitad, 50 por 40 debe tener, ¿no? Quizás, no estoy seguro. Con esa altura, su periodo de vibración, ¿ya? Para un sentido, porque ojo, tiene en X y en Y, ¿no? Partiendo que en X sea este o este, es de 2 segundos, 2,2 segundos en un sentido, y en el otro es 1,12 segundos. Miguel, ¿en cuál será menor? ¿En el sentido más largo o en el sentido más corto? ¿Dónde es el periodo más mayor? A ver, ¿quién me responde? Miguel, ¿no? El que me respondió lo del sistema estructural.
perdí a Miguel. A ver, ¿quién me responde? Este tiene dos periodos, claro. Tiene un periodo en X y tiene un periodo en Y, ¿no? Acá le llaman este-oeste y el otro le llaman norte-sur. Igual es, ¿no? No hay problema. Y uno de los periodos es 2.21 segundos y el otro es 1.12 segundos. ¿Cuál sería X y cuál sería Y? X, o sea, la longitud mayor tiene periodo mayor o periodo menor. ¿Qué opinan? A ver, ¿quién me puede responder eso? ¿Nadie? Bueno, entonces lo dejamos de investigación, ¿ya? Hay dos periodos, ¿no? Porque hay dos ejes, X y Y, ¿ya? ¿El periodo mayor corresponde a la longitud mayor o corresponde a la longitud menor, ¿ya? Y nosotros podemos decir, bueno, vamos a responderlo, pues si no... A ver, el periodo está en función de qué cosa, de la frecuencia angular, ¿no? Periodo es la inversa de la frecuencia angular. Y la frecuencia angular es la raíz de la masa entre la rigidez. Si esto aumenta, el periodo disminuye, ¿no? Entonces, si la rigidez aquí aumenta, ¿no? Esto disminuye. Entonces, en realidad es una relación que tienes que ver entre estos dos factores para ver cuál de los dos es mayor. Ya, eso lo dejo ahí para que ustedes terminen. Sigamos viendo, pues, ¿no? Ya, miren, fíjense que en esta estructura los periodos van entre 1 y 2 segundos, ¿ah? Ahora vamos a ver otro edificio, que es el edificio médico de Richmond en California, ¿no? Y aquí, por ejemplo, también son marcos de acero o pórticos de acero, pero solo son de 3 pisos. Es un edificio un poco más, de menos altura. Y como tiene menos altura, fíjense que ahí también tiene dos periodos de vibración, ¿no? El periodo norte-sur, llamémoslo así, ¿no? Acá le dicen norte-sur, o no, dirección longitudinal. Bueno, le llamamos periodo en X y periodo en Y. Entonces, el periodo en X es 0.72 y el periodo en Y es 0.46. Miran, y este es un edificio de 3 pisos. 3 pisos. Entonces tenemos periodos más pequeños, menores a 1 segundo. Significa que la estructura es de menor altura, tiene mayor rigidez concentrada y los periodos son menores. Ahora, eso es con respecto a edificaciones. Ahora, si nos vamos a una infraestructura como lo pueden ser las presas, también tenemos una presa también en California. Ahora, ¿por qué estos ejemplos no sé de qué libro los saqué? Creo que lo saqué de un libro de un coreano que fue a hacer una maestría a Berkeley, y Berkeley queda en la Universidad en California, entonces por eso tiene mucho de las estructuras de California. Me dicen que esta presa de gravedad tiene 400 pies, ¿no? Un pie es 30 centímetros y 120 metros. Esto es 120 metros. Entonces, esta presa de concreto es bien esbelta, tiene una rigidez bastante alta. Y su periodo fundamental es 0.288 segundos. Fíjense, miren cómo el periodo va disminuyendo. O sea, los periodos fundamentales de las estructuras, mientras menos altas, más compactas, mucha más masa, mucha más rigidez, los periodos son más pequeños, ¿no? Ahora nos vamos a un puente, para tener un orden de magnitud de un puente. ¿Cuánto creen que el puente? Mira, el puente, como es una estructura más flexible, que tiene mucho más, llamémoslo así, elementos estructurales que tienen más longitudes, por más de que sea un grado de libertad, ¿ya? Y bueno, acá tiene un periodo en un sentido, llamémoslo el sentido X y el sentido Y. En este caso, por ejemplo, el Golden Gate, que también está en California, los periodos naturales están en alrededor de ¿cuánto? Dice que son 18 segundos para la dirección transversal. La transversal es esta, 18 segundos. ¿Ya? 10 segundos para la dirección, bueno, 3 segundos para la longitudinal, 3 segundos. Y para la dirección vertical, mira, él agarra un grado de libertad más. Y para acá un Z. Para la vertical
son 10.9 segundos, ¿no? Fíjense, entonces, para este puente, los periodos son mucho más altos, ¿no? De 0.22 de una presa sumamente compacta, rígida, a una estructura de un puente colgante, que es un puente colgante, cuyos periodos son bien altos. Fíjense, 18 segundos, es una barbaridad. Entonces, cuando hay un sismo, esto va a parecer un columpio. Pero bueno, tiene sus fundamentos, obviamente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo que tienen que evitar que el periodo fundamental, ya, y muchos de ustedes saben que cuando el periodo fundamental o el periodo natural o fundamental, en este caso a lo largo, longitudinal o transversal es 18 segundos, por ejemplo, debe ser totalmente diferente al periodo del sismo, ¿no? Cuando el periodo del sismo es igual al periodo de la estructura, ¿qué fenómeno ocurre? A ver quién me puede responder. ¿Qué pasa cuando el periodo del sismo es igual al periodo de la estructura? ¿Alguien sabe? Ya, miren, allí... Ingeniero, Sí, Andrés. creo que mientras más cercano es el periodo del sismo con lo de la estructura, tiende a resistir más, porque mientras se diferencia es donde hay el colapso muchas veces. No, hay que revisar un poquito más, ¿ya? Entonces les voy a dejar lo que van a investigar. Y lo que van a investigar es el fenómeno de la resonancia. Así se llama, ¿ya? Apunten. Resonancia. ¿Ya? El fenómeno de la resonancia, ¿no? Y hay un caso muy, llamémoslo así, significativo, que es el puente Tacoma. Puente Tacoma. O puente bailarín, le llamaron. Puente bailarín. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, este fenómeno ocurre cuando el periodo del sismo se acerca al periodo fundamental de la estructura, ¿ya? Entonces, ahí fíjense, esto es para investigar. Finalmente tenemos una chimenea de concreto que es una estructura totalmente vertical y que podemos decir que el periodo fundamental de esta estructura, que tiene 250 metros de altura, es una bastante, no es esbelta, es lo contrario, es de 3 segundos. Entonces, jóvenes ya se pueden dar cuenta cómo ha variado los periodos desde un edificio de 26 pisos, cuyo periodo puede acercarse a los 2 segundos, desde un edificio ya de 3 pisos sumamente compacto, que es medio segundo, una presa de concreto súper pesada, cuyo periodo es 0.2 segundos, y un puente alto y bastante largo y de material de acero, que el periodo es 18 segundos, y finalmente una chimenea de concreto cuya altura es 250 metros y el periodo es 3.5. Entonces hay una relación y ahí ustedes tienen que saber. Ahora, si yo los mando en el examen a diseñar un edificio o analizar un edificio de 10 pisos y me vienen con periodos pues de, no sé, 0.1 o de 15, ya está mal, pues, ¿no? Deben estar entre 0.5 y 3, pues, ¿no? Ese es el rango. Y justamente en la norma también ese es el rango que aplica, ¿no? Bueno, pero lo que hemos visto, le falta una componente que sería la vibración libre. Volvemos acá. Ah, no lo he puesto, ¿no? Entonces, acuérdense que empezamos diciendo de que existía dos tipos de vibraciones, ¿no? La vibración libre y la vibración forzada. Y dentro de la libre y forzada está el amortiguado y el no amortiguado, ¿no? O no, este es el coeficiente de amortiguamiento, por si acaso, ¿no? Y acá igualito, el amortiguado y el no amortiguado. Entonces, ahora vamos al amortiguado, ¿no? Libre y amortiguado. ¿Qué significa libre y amortiguado? Significa de que vamos a tener aquí una instrumentación que va a evitar o va a oponerse al desplazamiento. Entonces, esta condición de esta oposición al desplazamiento va a tener su correspondiente factor dentro de la ecuación que habíamos visto antes.
La ecuación que habíamos visto antes era masa por aceleración más rigidez por desplazamiento es igual a 0, ¿no? Esto era libre no amortiguado. Este es el no amortiguado. Pero si ahora vamos a tener amortiguamiento, vamos a tener que poner este parámetro que ven acá, que es la variable c por la velocidad. Fíjense, entonces tenemos otra fórmula, ¿no? Que según el libro de Chopra es la 2.2.1a, donde c, este c, es un valor que está expresado en 2 veces beta frecuencia natural, ¿no? Beta son los amortiguamientos. Frecuencia natural lo saben ustedes, lo calculan, y 2 pues es un número, ¿no? Entonces podemos expresar esto según la ecuación, podemos ir descomponiendo las ecuaciones, ¿no? Entonces el único dato que nos faltaría ahora sería ver cuánto vale este beta, ¿no? Este beta sería una variable que tenemos que saber. Pero finalmente, ¿cómo se comporta? Antes teníamos un comportamiento armónico de esta forma, ¿no? Y en teoría esto iba a continuar, pero ahora ya no. Ahora, como va a haber un amortiguamiento, este desplazamiento va a tener que ir reduciéndose hasta que teóricamente el amortiguamiento va a ser más que la fuerza externa y lo va a poner en reposo. Y eso se expresa en esta ecuación, fíjense, mira, ¿no? Cómo va atenuándose la gráfica, ¿no? Atenuándose la gráfica en función de la variable del amortiguamiento beta. Ahora, según sea beta, según el tamaño de beta, ¿no? Si beta es igual a 1, dicen que es una condición crítica. Si beta es menor que 1, es una condición subamortiguada. Y si beta es mayor que 1, es una condición sobreamortiguada, ¿no? Entonces, dentro de la ingeniería civil no existe el sobreamortiguamiento. O sea, no hay aisladores sísmicos, no hay disipadores de energía que tengan porcentaje beta de 2 o 3, por ejemplo, ¿no? Siempre en la ingeniería civil vamos a trabajar con parámetros subamortiguados, ¿no? Para darles una idea, un sistema de aislamiento sísmico debe estar en el 30% o del 20 al 30%, o sea, el 0.3 en otras palabras. Entonces, los sistemas que vamos a usar son sistemas subamortiguados y esta es la gráfica de un sistema subamortiguado, ¿no? Y va a caer, ¿no? Y bueno, ahí tenemos la gráfica. En el mismo Excel que está en su aula virtual, tenemos la condición amortiguada. Libre amortiguada, no libre, todavía no estamos en forzada, estamos libre. Acá está la ecuación, acá están los parámetros, acá están los datos de entrada que están en amarillo, en blanco son los datos que tú vas a obtener, ¿no? ¿Ya? Y finalmente la tabulación que vas a hacer, ¿no? En subamortiguada. Fíjense que también el libro de Chopra le da, por ejemplo, cómo se comportan con diversos porcentajes, ¿no? 2%, 10%, 5%, el 20%, ¿no? Cómo va amortizándose. Ok, ¿no? Y ahí están unas variables. Ahora, ciertamente también hay la frecuencia natural sin amortiguamiento y la frecuencia natural o la frecuencia angular amortiguada, ¿no? Entonces, esos dos parámetros los tienes que calcular y aquí te está dando la fórmula. Miren, el periodo amortiguado está con D porque es damped. En inglés damped es amortiguamiento, ¿no? Te dicen que el periodo amortiguado con amortiguamiento es el periodo natural entre la raíz cuadrada de 1 menos el amortiguamiento al cuadrado, ¿no? Sabemos que el amortiguamiento o beta es dato, por si acaso, ¿ah? Es dato, es un dato que lo vas a tú obtener en función de tu material o del equipamiento o la instrumentación que le pongas. Entonces, así se va a poner.
Está haciendo, por ejemplo, una estructura no amortiguada versus una estructura amortiguada y hemos visto que en la primera tiene la misma altura y bueno, teóricamente se va hasta el infinito y en la segunda va a ir disminuyendo, ¿no? Disminuye, cada vez disminuye un poco más hasta que finalmente se quede en cero. Entonces, son conceptos sumamente sencillos que ustedes van a ver. Aquí está el dato de la tabulación y finalmente, para que vean, es este pequeño gráfico de cómo calcular los parámetros dinámicos de una estructura de un grado de libertad con esas características y considerando un amortiguamiento de 5%. Esto está resuelto en el Excel, ¿no? En el Excel que les he pasado, justo es el ejercicio del Excel, por si acaso, ¿ya? Justo es el ejercicio del Excel. Por aquí está el amortiguamiento, 5%, mira. ¿Ves? El mismo, por si acaso. ¿Ya? Este es un ejemplo que se va a resolver. Ahora, como les vine comentando, los amortiguamientos son propios de la materia o al menos de la instrumentación, si es que vas a tener un sistema de aislamiento. Estos son valores típicos que se estilan tener de amortiguamiento. Lo interesante sería saber, por ejemplo, dice, amortiguamientos pequeños del medio por ciento son tuberías, acero de concreto reforzado y va. Bueno, acá están algunos parámetros, ¿no? Nosotros en ingeniería civil ya saben que trabajamos en subamortiguamiento. Ok, bueno, jóvenes, entonces, eso es todo lo que es correspondiente a lo que es dinámica estructural. Lo que les voy a recomendar ahora, y les voy a dejar como ejercicio para casa, es revisar el libro de Chopra con respecto a vibraciones forzadas. Ojo que esto es libre, vibración libre. Falta la segunda parte que es una vibración forzada. Aquí también les dejo una presentación de unos compañeros de ustedes de cómo estimar, aparte de estimar en Excel, cómo estimar los parámetros, pero con el SAP, ¿ya? Entonces, en el SAP es un poquito más fácil, pero no te da la hoja de cálculo, o sea, no sabes el procedimiento, simplemente te bota los resultados y tú finalmente puedes verificar si te ha salido, por ejemplo, en el SAP, cuánto es el periodo fundamental, ¿no? Cuánto es la frecuencia y cuánto es la frecuencia angular. Fíjense acá, en la parte superior, el SAP te bota lo que es el periodo, ¿no? Es este periodo. Entonces, él lo calcula porque internamente en su algoritmo de programación ya estima las masas, estima las rigideces y estima todo y hace todo el gráfico, ¿no? Entonces, ese es un pequeño ejemplo de cómo se puede hacer los parámetros dinámicos con el SAP. ¿Ya? Ojo, les estoy dejando, delegado, bueno, no está el delegado, entonces su compañero que nos ha apoyado el día de hoy, su compañero Andrés, va a poner Sí, ¿delegado? No, ingeniero, Ya. tengo una duda más que todo. Como usted nos dice, el SAP solamente te bota el resultado, ¿verdad? Más que todo para verificar. Pero Exacto. tiende a variar con lo que hacemos el cálculo manual nosotros. Poquito, muy poco. Muy poquito, ¿no? Muy poco, muy poco. Varía Pues en el siempre tercer varía, pues, es lo decimal, que en el segundo decimal, no varía mucho, ¿ya? Ujú. Hay ciertas presunciones que hace el SAP, por ejemplo, el SAP te metra automáticamente todo, ¿ya? Pero es muy poco, ¿ya? Así que olvídense, por eso ya en la vida profesional ustedes ya van a usar SAP, pues ya no van a sacar su hoja Excel, pues. En la vida profesional ya no van a usar Moodle, Wilbur, nada de eso, ¿no? El SAP de arranque les calcula la rigidez y ya no van a sacar su hoja Excel que les estoy dando, ¿no? Esto solamente es para que aprendan y sepan y entiendan, ¿no? Por ejemplo, si cuando ustedes sean ingenieros y vean que vienen y les muestran un edificio en Pucallpa de 8 pisos y ves que su periodo fundamental es 8 segundos, ¿está bien o está mal? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Darwin?
poco. Muy poco. No, no se estaba atento. Mucho, ha dicho que de 3 a 5. Claro, pues es mucho, pues. Y eso que de 3 a 5 es alto también, ¿ah? Acuérdense, el edificio de 26 pisos tenía 0.7, 0.8, ¿ah? Yo diría de 0.5 a 3, más o menos. Pero si te vas a 8 segundos, ya no, pues está mal, pues, ¿no? Y si por el contrario te dice que el periodo fundamental es 0.2 segundos, ¿está bien o está mal? ¿Qué dicen? ¿Qué dices, Darwin? 0.2 segundos, un edificio de 8 pisos en Pucallpa. ¿Es lógico o es ilógico? Ah, bueno. Bueno, jóvenes, fíjense, estas clases no le van a dar el sentido matemático a la ingeniería sismorresistente. Lo que quiero yo despertar en ustedes es el sentido lógico, que sepan cómo usar su norma y cómo calcular los parámetros, ¿no? De ahí vienen lo que es el análisis estático y el dinámico, pero tenemos que primero entender bien los parámetros dinámicos. Este parámetro dinámico del periodo fundamental es sumamente importante, ¿ya? Entonces, Andrés, hoy tú vas a poner en el grupo que tienen que revisar el capítulo de Chopra con respecto a la vibración libre, que bueno, que hemos hecho el día de hoy, pero también la vibración forzada. ¿Ya? Es exactamente lo mismo, nomás que ahora va a haber una parte más. Forzada no amortiguada y forzada amortiguada. ¿Ok? Hay bastante material sobre dinámica de estructuras que un compañero de ustedes me pasó. ¿Ya? Me pasó acá este me pasó, dinámica de estructuras, ¿no? Entonces, ¿o este fue? Sí, creo que este fue. Un compañero de ustedes me pasó un curso me pasó. Libre de un sistema. Sí, entonces les voy a compartir, ya, estuvo muy bueno, pero mira, justamente acá está, mira, vibración libre de un sistema, periodo de vibración forzada, que es lo que le he mandado, manejo del SAP, manejo de MATLAB, bueno, esto ya no, MATLAB ya no usamos mucho, y análisis, estructura y mecanismo tampoco no usamos, sí, bueno, pues también. Entonces, este de acá, que es un grado de libertad de Udemy, no sé de dónde lo consiguió su compañero, no sé si está ahí el compañero que me pasó esto. ¿Ya? Sí está en la sesión. Pero uno de sus compañeros me pasó este curso. Está súper básico, ¿ya? Entonces se los voy a compartir, lo voy a poner lo voy a comprimir y lo voy a poner para que lo descarguen, ¿ya? Lo estoy comprimiendo. Son videos, así que lo van a poder revisar. Es sumamente básico. Y voy a subir el link de descarga al aula virtual. ¿Ok? Ya, Andrés, ahí pon en el grupo de WhatsApp revisar el libro de Chopra, el capítulo de dinámica estructural y ver los videos de Udemy, así se llama este instituto. Creo que es de Bolivia. Sí, es de Bolivia. ¿Ok? Ya, ingeniero. Ya, Andrés. Bueno, jóvenes, no sé si alguien tiene alguna consulta, una duda que quiera hacer antes de dar por concluida la sesión. ¿Pueden marcar su asistencia, por favor? También ya está habilitado. 4 gigas pesa, es bastante pesado. Va a tener que ponerlo en un drive. Sí, pero está súper completo. Es que son videos, ¿ah? Son videitos y acá hay un poquito. Sí, con esto yo creo que va a quedar sumamente claro. Ya, lo voy a subir. A ver, ¿alguien tiene alguna consulta, una duda? Bueno, sí, respecto al parcial, hasta mañana nomás tienen para hacer los reclamos aquellos que ya hayan hecho. Y mañana yo voy a revisar en grupo todo. Y bueno, ya, seguimos continuando. Nos vemos el viernes. ¿Ok, jóvenes? Buenas noches con todos. Tengan una buena semana.